Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hugo Acero es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, además es experto en seguridad urbana y ciudadana, en convivencia y el manejo de crisis. Esto sin contar que también fue exsecretario de Seguridad en la capital colombiana, Bogotá. Hugo Acero se encuentra ahora mismo en el contacto telefónico con Así Amaneció. Hugo, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Queremos hoy, gracias a usted por estos minutos, queremos hoy conversar sobre un tema que usted aborda en uno de sus más recientes artículos. Se titula este artículo, ¿deberíamos adoptar el modelo de seguridad de Bukele? Y quizás la primera pregunta, por consecuencia lógica, es ¿cuál es la respuesta directa y el por qué deberíamos o no un país como Ecuador, en un país como Ecuador, adoptar un modelo de seguridad como el que se ha establecido en El Salvador? Bueno, lo primero que hay que decir es que el modelo Bukele requiere un Bukele, requiere una persona de las mismas características del presidente de El Salvador, Bukele. Y lo digo por lo siguiente, es que allí, digamos, se requiere una persona que esté dispuesto a poner en cuestión el Estado de Derecho, básicamente en términos de sus acciones en materia de seguridad y justicia. Y digo poner en cuestión porque en algunos casos se ha denunciado que hay una violación, digamos, de derechos humanos. Y dos, una persona que esté dispuesta, no ahora, seguramente en 10, 12 años, que abandone el poder, a ser investigada no solamente en su país, sino a nivel internacional por violación de derechos humanos. Yo creo que digamos, esas son las consecuencias del modelo mismo, y es precisamente el tema de limitar el Estado de Derecho bajo estados de excepción, que posteriormente los organismos de justicia, tanto nacionales como internacionales, van a investigar y en algunos casos van a perseguir y sancionar a quienes facilitaron este tipo de cosas. Hugo, usted es un experto en seguridad y ha analizado no solamente el fenómeno ecuatoriano, sino latinoamericano. ¿Es Bukele un presidente que disfraza el autoritarismo con democracia? Yo creo que es una persona que gobierna su país desde la consideración básica que requiere seguridad, pero digamos los términos de aplicación de seguridad y justicia se dan precisamente en ese marco del Estado de Derecho, y es precisamente respetando los derechos humanos. Inclusive en los estados de derecho democráticos debe haber un respeto no solamente, digamos, del general de los ciudadanos, de los derechos humanos, sino inclusive de los propios delincuentes. Allí, digamos, algunos ciudadanos consideran que desde luego los delincuentes violan derechos de los demás ciudadanos y el Estado pues de alguna manera tendría también la libertad de hacerlo. Pues no, cuando se aplica seguridad y justicia hay que hacerlo precisamente bajo ese precepto. Yo creo que él está bajo esa lógica de, digamos, de garantizar la seguridad y justicia, pero ya hay denuncias tanto a nivel nacional, y estoy hablando de El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional, de que hay excesos y violación de derechos humanos en algunas de sus acciones. En su artículo usted menciona que hay países en la región que se consideraban seguros y que hoy asisten a un aumento inusitado de la violencia homicida, y cita por ejemplo a Costa Rica, que pasó de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a comienzos de este siglo a 12, es decir, se duplica. Ecuador ha pasado de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes a casi 26, Uruguay de 4 a 11, Venezuela de 15 a 40, Chile de 2 a 4, México de 17 a 25. Este panorama no obliga a cambios radicales, es decir, no le da una luz verde a la sociedad a un nuevo líder político que venga con cualquier estrategia, pero a solucionar el tema de la violencia criminal. Este es un problema de Estado, no solamente, digamos, de gobierno, y allí, digamos, hay un limitante, digamos, en el caso de América Latina, como a veces se ve. Es un problema de Estado que involucra no solamente al Poder Ejecutivo,
Desde luego, se requiere un presidente que reconozca la necesidad y, digamos, el problema grave que se tiene en términos de violencia y delincuencia, pero es un presidente que también debe trabajar con las otras ramas del poder público. Este no es un problema solamente de los policías y los militares, este es un problema que involucra a la rama judicial, este es un programa que involucra a la rama legislativa en términos de leyes que permitan actuar a las autoridades en el marco de la ley, pero también de manera contundente. Y en ese sentido, desde luego se requiere un presidente con el liderazgo que en este momento desde luego tiene Bukele, que hay que reconocérselo, eso es innegable, pero también con la participación de las demás instituciones, con las cortes, con los jueces, con una cantidad de instituciones de la rama judicial y desde luego con el poder legislativo. Lo que está sucediendo en nuestros países es que el Estado, las instituciones del Estado están trabajando cada una por su lado, cuando no están peleando abiertamente. Y esas peleas, esas disputas y esa falta de coordinación entre todo el Estado, que debería atender estos problemas de manera integral, benefician únicamente a los delincuentes. Yo sí creo que se requiere el liderazgo de un presidente que asuma este tema bajo ese liderazgo, pero que convoque y que trabaje en equipo con las instituciones de la rama judicial y el poder legislativo. Cuando existen problemas entre las distintas ramas del poder del Estado, es muy difícil solucionar cualquier problema, en particular los problemas de justicia y seguridad. 9:33 a.m, el equipo de Así Amaneció hace contacto telefónico con Hugo Acero, que se encuentra en Colombia. Hugo, muy buenos días, Ronald Córdoba lo saluda. El problema que yo le veo, y voy a decirlo, nace desde mi cosecha, es que los candidatos a la presidencia de la República o presidentes actuales en Latinoamérica o candidatos a cualquier dignidad no tienen los cojones suficientes como para poder enfrentar a la delincuencia. Entonces un camino parece largo y eterno. México, con todo su poderío dentro de Latinoamérica, no puede. Brasil no puede. Estados Unidos no puede. Entonces es un problema realmente complicado el tema, porque vemos que del otro lado se arman, sus fuerzas son mucho más grandes que la de la Policía Nacional, que la del mismo Ejército. Es complicado el tema. Y si realmente, o sea, yo por lo menos admiro el modelo de Bukele, que por lo menos le ha podido hacerle frente al tema sin importar, como usted lo indica, que a futuro lo tengan que estar siguiendo los benditos, abro comillas, derechos humanos, que parecen los derechos inhumanos, atrás y perseguir a un presidente de la República. Ronald, buenos días, y voy a comenzar por una frase que tuviste y es precisamente esa de tener cojones. Los cojones a los mandatarios, a los gobernantes, los da la ley, los da las normas, y esas normas deben ser expedidas efectivamente por el Congreso y validadas por las Cortes, digamos, en los estados democráticos. Yo creo que Colombia también es un buen ejemplo. Colombia llegó a tener una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy es un país que tiene una tasa de 26, está igual que Ecuador. Ojalá en los próximos años siga bajando, digamos, esa violencia, pero muchas de las cosas que se hicieron precisamente para convertir a muchos de los actores violentos y delincuenciales, porque los hemos tenido todos. Hemos tenido dos grandes mafias a nivel mundial, que era el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Hemos tenido y seguimos teniendo el problema del narcotráfico, eso es completamente innegable. Pero es allí donde efectivamente el trabajo conjunto entre las distintas instituciones, lideradas por un ejecutivo y un presidente que tenga los cojones que tú dices que debe tener, pero trabajando con las ramas del poder público e inclusive con el Congreso para que haya mejores leyes, puede enfrentar este tipo de criminales. Porque es que la realidad es que mientras los delincuentes sí están organizados y trabajan en equipo y están trabajando en equipo, las instituciones del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están peleando y están trabajando cada uno por su lado. Esa es la gran dificultad que tenemos en el caso de América Latina. Son las 9:36 a.m, estamos en la línea telefónica con Hugo Acero, amigo de la casa de esta radio,
que fue ex secretario de Seguridad de Bogotá y experto. Hugo, tú conoces muy bien Ecuador, sobre todo Guayaquil y San Borondón. Se vienen unas elecciones muy complicadas. En las encuestas, cuando le preguntan a la gente qué es lo que quiere que se solucione primero, es el tema de seguridad. Nosotros no estamos acostumbrados a este miedo, a este guardar que estamos viviendo. ¿Qué debes buscar tú o qué buscarías tú en un candidato presidencial? ¿Cuál crees tú que debería ser en tema de seguridad algo que la gente deba observar para no votar por los mismos de siempre y que los vuelvan a engañar? Lo primero, hombre, que reconozca el grave problema de inseguridad que se tiene, el problema grave que se tiene, digamos, en el caso de nuestros países. Lo primero. Lo segundo, que tenga conocimiento un poco para abordar, o por lo menos que tenga asesores o que tenga personas que en los cargos estratégicos que necesitan, como el tema del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, nombre personas que tengan realmente conocimiento sobre el tema. Segundo, que tenga la capacidad para realmente liderar procesos que involucren a otras instituciones. Yo lo digo por experiencia, o sea, digamos, por experiencia tuve que trabajar durante 9 años en Bogotá como secretario de Seguridad. Tuve 2 alcaldes, porque uno de ellos repitió, y de manera específica siempre hubo liderazgo. Y desde siempre trabajamos en equipo. Recibimos una ciudad con una tasa cercana a 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. La entregamos en 23 en el año 2003, y hoy Bogotá tiene una tasa cercana a 12. Y esos son resultados en donde se ha demostrado el trabajo en equipo. Entonces se requiere a alguien que convoque al país, porque este también no es solamente un problema de los poderes públicos del Estado. Esto debe involucrar a la sociedad, y cuando digo debe involucrar a la sociedad, debe involucrar a los gremios económicos, al sector productivo, a las comunidades, a las universidades, a muchas instituciones realmente a que comiencen a trabajar en equipo para buscar salidas conjuntas. Allí se requiere recursos, y en el caso colombiano, desde luego, no solamente a nivel nacional, sino a nivel municipal, hemos tenido que ir ante las corporaciones públicas a decirles: necesitamos que aprueben impuestos para la seguridad, porque si queremos seguridad, debemos fortalecer a las fuerzas militares, a la policía, a la justicia, mejorar los presidios, y para eso necesitamos recursos. Y tengo que decirlo por experiencia, cuando uno tiene resultados y va y pide esos recursos, se los entregan, se los dan. La gente está dispuesta realmente a hacer una inversión importante a través de los impuestos para que se fortalezca la seguridad y la justicia. Por experiencia lo digo, yo sí creo que se requiere el liderazgo del que gobierna, se requiere un liderazgo que convoque, un liderazgo que trabaje en equipo con las demás instituciones, pero desde luego también se requiere un Congreso que esté dispuesto realmente a garantizar la seguridad de los ciudadanos, a poner la cara. Es que Colombia discutió temas en su momento muy difíciles, como el tema de la extradición, por ejemplo. Eso le costó muchas vidas, inclusive a ministros de justicia. Fueron asesinados porque postularon abiertamente ante el Congreso que había que aprobar la extradición de algunos nacionales que estaban delinquiendo no solamente en el país, sino en el exterior. Y eso le costó la vida también a algunos congresistas e inclusive candidatos presidenciales. O sea, se requiere ese tipo de personas. Desafortunadamente, desde luego hay unos riesgos, pero el Estado debe garantizar la seguridad de estas personas. O sea, no hemos sido pocos los que hemos sido amenazados en el país, pero sí han sido, digamos, gente muy importante y algunas personas, y un buen número de personas que han sido asesinadas. Yo sí creo que hay que hacer el esfuerzo y hay que enfrentar de manera contundente, pero para esto se requiere liderazgo, trabajo en equipo de todas las instituciones y convocar a la sociedad para que entre todos logremos salir de la situación en que estamos. Hemos tenido peores condiciones de las que hoy está sufriendo Ecuador en el caso de Colombia, pero ese liderazgo de algunas personas que han gobernado o que desde el Congreso o desde la justicia o desde las instituciones e inclusive desde el sector privado han mostrado ese liderazgo y han liderado procesos para tratar de que nos unamos frente a este tipo de cosas, es lo que ha posibilitado que tengamos algunos resultados
en varios años ya, yo diría que ya hemos pasado, Colombia ha sufrido mucho la violencia, pero particularmente la violencia del conflicto armado y del narcotráfico a partir de los 80. Hay una hoja de ruta planteada, veremos qué ocurre en torno a la seguridad en Guayaquil, en el Ecuador y también en la región. Las declaraciones de Hugo Acero, a quien agradecemos su participación durante esta mañana aquí en Así Amaneció. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, un experto en seguridad urbana y ciudadana, además de exsecretario de Seguridad en Bogotá. Son las 9:42 minutos.